El instante en que tu conciencia se despierta, no es un simple despertar. Es una ruptura dimensional, un salto cuántico hacia una versión de ti mismo que nunca creíste posible. Millones caminan dormidos, atrapados en cadenas invisibles de pensamientos y emociones repetitivas. Sin embargo, hay quienes atraviesan ese velo y descubren un universo interno, donde el tiempo se desvanece y la realidad se moldea con la fuerza del alma. ¿Qué pasaría si pudieras acceder a esa dimensión ahora mismo? Esa puerta está abierta para ti, aunque quizás aún no lo sientas. Existen relatos antiguos y modernos de personas que experimentaron transformaciones radicales tras momentos decisivos, desde monjes aislados, que alcanzaron estados supremos de conciencia, hasta científicos que desafían las leyes conocidas al conectar mente y materia. Cada uno describe algo similar, un cambio abrupto e irreversible, como si su ser entero hubiera sido reprogramado para operar en otra frecuencia vibratoria, más elevada, más pura. En medio del caos cotidiano, esta posibilidad parece lejana, o incluso inalcanzable. Sin embargo, el salto cuántico espiritual no es solo para elegidos ni para místicos retirados. Es una experiencia accesible cuando rompes con viejos paradigmas mentales y te permite sentir desde otro nivel profundo dentro de ti mismo. Es el lugar donde reside la verdad esencial más allá del ruido mental constante. La ciencia empieza a comprenderlo también. Estudios sobre física cuántica revelan cómo los observadores influyen en la realidad misma, mediante la intención consciente. Investigaciones neurocientíficas demuestran cambios estructurales reales en cerebros transformados por prácticas meditativas profundas o estados alterados de conciencia prolongados. Esto significa que el despertar no es simplemente metafórico ni espiritualista vacío, sino un fenómeno tangible con efectos medibles en tu cuerpo físico y entorno vital. Estás ante una oportunidad única para trascender límites autoimpuestos y abrir caminos nuevos hacia el bienestar pleno y auténtico propósito existencial. No se trata solo de crecer personalmente, sino de activar potencialidades dormidas dentro del ADN energético, capaz de crear sincronías increíbles, sanar heridas ancestrales e impactar positivamente todo lo que te rodea con cada acto consciente desde tu nuevo estado vibracional elevado. Entonces surge inevitablemente la pregunta verdadera: ¿estás dispuesto a dar ese salto, a soltar certezas caducas para abrazar lo desconocido? Porque este camino exige valentía, pero también ofrece recompensas insospechadas, una vida alineada con tu esencia profunda, mucho más allá del sufrimiento condicionado por el ego fragmentado que hasta ahora pudo dominarte sin resistencia real alguna. Este viaje comienza justo ahora dentro de ti mismo, porque nada externo podrá reemplazar jamás esa revolución interna, capaz de cambiarlo todo profundamente. Cuando decides finalmente saltar hacia esa nueva conciencia expandida, ese salto cuántico espiritual transforma toda realidad personal convirtiéndote en creador consciente y libre, asegurando así desbloquear dimensiones enteras antes ocultas bajo capas densas del inconsciente colectivo humano, aquellas mismas dimensiones donde reside tu poder verdadero esperando ser despertado sin demora alguna. Cuando decides dar ese salto cuántico espiritual, estás aceptando un llamado profundo que va más allá de la simple curiosidad. Es una invitación a despertar la conciencia dormida, a abrir puertas internas que creías inaccesibles. Este proceso no es lineal ni predecible, sino una danza sutil entre lo conocido y lo desconocido. Por ejemplo, muchas personas han experimentado cambios radicales tras momentos de crisis personal, pérdida, enfermedad, o incluso un encuentro fortuito con alguien que les hizo cuestionar su realidad. Estas experiencias actúan como catalizadores que despiertan nuevas percepciones y sensibilidad hacia el entorno y hacia uno mismo. En culturas ancestrales, se habla del despertar como un fenómeno natural, cuando el alma está lista para recordar su esencia divina. Sin embargo, en la sociedad moderna,
Este despertar puede parecer esquivo o confuso, debido al ruido constante y las distracciones externas. Un dato interesante proviene de estudios neurocientíficos recientes, que muestran cómo ciertas prácticas meditativas pueden alterar patrones cerebrales, facilitando estados profundos de conexión consciente, donde se disuelven las barreras del ego. Esta transformación interna abre paso a una comprensión más amplia del ser y del universo. No se trata solo de acumular conocimientos espirituales o repetir mantras sin sentido. El salto cuántico implica integrar esa sabiduría en cada acción diaria con autenticidad y presencia plena. Piensa en personajes históricos como Gandhi o Teresa de Calcuta, quienes encarnaron esta evolución interior hasta convertirla en actos concretos, capaces de cambiar sociedades enteras. Ellos fueron ejemplos vivos de cómo una conciencia despierta puede influir positivamente en el mundo exterior. Al activar estas dimensiones ocultas dentro tuyo, comienzas a experimentar cambios tangibles, mayor intuición, paz interior sostenida y una capacidad renovada para enfrentar desafíos desde un lugar equilibrado. La clave está en no resistir las transformaciones internas, sino abrazarlas con apertura total. Solo así podrás acceder a ese poder verdadero latente esperando ser despertado sin demora alguna. Cuando decides dejar de luchar contra tus propias transformaciones internas, algo profundo comienza a suceder. Es como si desbloquearas una puerta que siempre estuvo cerrada desde adentro. Un salto cuántico espiritual no es un cambio gradual ni lineal, sino un despertar repentino, una expansión de conciencia, que te permite percibir la realidad con nuevos ojos. Por ejemplo, muchas personas relataban sentirse atrapadas en ciclos repetitivos de dolor o limitación, hasta que un momento crucial les hizo comprender que resistir solo prolongaba el sufrimiento. Tomemos el caso de Ana, quien sufrió una pérdida significativa, y durante años se negó a aceptar su nuevo estado. Cuando finalmente abrazó esa experiencia con apertura total, experimentó una profunda paz interior, y descubrió talentos ocultos para ayudar a otros. Este fenómeno tiene respaldo en estudios sobre neuroplasticidad. Nuestro cerebro puede reorganizarse y adaptarse continuamente, pero requiere esa aceptación plena para activar nuevas conexiones neuronales que sostienen estados elevados de conciencia. Además, la física cuántica nos muestra cómo las partículas subatómicas cambian su comportamiento al ser observadas. Del mismo modo, tu atención consciente puede alterar la frecuencia vibratoria de tu ser interno. No se trata entonces solo de entender conceptos espirituales abstractos. Es integrar estas verdades en tu propia vida diaria para transformar hábitos mentales y emocionales obsoletos. Cuando logras ese salto cuántico espiritual desde el despertar consciente, empiezas a ver desafíos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer y evolucionar rápidamente. Es común encontrar testimonios donde personas describen haber superado miedos profundos o patrones negativos casi instantáneamente tras alcanzar este nivel de conciencia superior. Esto revela que el poder está dentro de ti, esperando ser activado sin demora alguna. La clave está en soltar viejas creencias limitantes con valentía y abrirte al misterio del cambio constante. Ahí reside ese poder verdadero latente capaz de revolucionar cada aspecto de tu existencia con una fuerza imparable e inspiradora. Cada salto cuántico espiritual comienza con un acto de valentía, ese momento en que decides soltar la necesidad de controlar cada detalle y te abres al flujo natural del cambio. Recuerda a Ana, una mujer que después de años atrapada en un trabajo que drenaba su energía, aceptó renunciar sin tener un plan definido. Ese acto sencillo pero profundo desencadenó una serie de eventos inesperados, encuentros fortuitos, aprendizajes intensos y nuevas oportunidades laborales alineadas con su propósito. No fue magia ni suerte. Fue el resultado directo de liberarse del miedo a lo desconocido
y confiar en el proceso invisible que guía la transformación interior. La ciencia también nos habla sobre estos saltos. Estudios en física cuántica revelan que cuando cambiamos nuestra percepción interna, alteramos no solo nuestra mente, sino también nuestro entorno energético, creando nuevas posibilidades tangibles. Por ejemplo, investigadores han demostrado cómo la intención sostenida puede influir en campos electromagnéticos alrededor del cuerpo humano, generando coherencia entre mente y espíritu. Esto significa que tu estado interno tiene el poder real para impactar tu realidad externa, más allá de lo aparente. En esencia, avanzar hacia ese despertar implica reconocer patrones limitantes profundamente arraigados, esos pensamientos automáticos que dictan tus decisiones, y desafiarlos activamente. Es como si aprendieras a reprogramar tu propia conciencia, para abrirte a dimensiones superiores de experiencia emocional y mental. Cuando logras esto, comienzas a vivir desde un lugar donde el miedo se transforma en curiosidad, y la resistencia se convierte en aceptación dinámica. Así es como ocurre la verdadera revolución personal. Personas como Carlos o Laura han compartido cómo este proceso les permitió superar traumas antiguos o bloqueos creativos simplemente al cambiar su relación con esos obstáculos internos. Dejaron de verlos como enemigos para convertirse en maestros silenciosos del camino evolutivo. Por tanto, dar un salto cuántico espiritual no es escapar de ti mismo, sino abrazarte plenamente con todas tus sombras y luces integradas. Esa integración profunda abre puertas hacia una existencia vibrante e inspiradora, invitándote a convertir cada desafío cotidiano en combustible para crecer sin límites ni fronteras visibles. Cuando comienzas a vivir desde esa integración profunda, cada desafío deja de ser un obstáculo impenetrable y se transforma en una oportunidad para expandir tu conciencia. Por ejemplo, alguien que enfrenta una pérdida significativa puede sentirse devastado al principio, pero si conecta con ese salto cuántico espiritual, descubrirá que el dolor es también un maestro poderoso. María perdió a su padre inesperadamente, y en lugar de hundirse en la desesperanza, empezó a explorar prácticas como la meditación y el journaling consciente. Poco a poco comprendió que ese vacío le abría puertas internas hacia una sabiduría más elevada. Esta transformación no sucede porque ignora el sufrimiento, sino porque lo atraviesa con aceptación plena, permitiendo que emerja algo nuevo y vibrante. No se trata de negar las emociones humanas, ni de escapar del momento presente. Muy al contrario, es abrazar todo lo que eres con valentía renovada. El salto cuántico espiritual desde el despertar de conciencia implica soltar viejas creencias limitantes que te han mantenido atrapado en ciclos repetitivos. Por ejemplo, muchas personas cargan con pensamientos autocríticos o miedos heredados sin cuestionarlos realmente. Al reconocer estos patrones como solo ideas temporales y no verdades absolutas, comienzas a desmantelar esas barreras internas. Un dato interesante es que estudios recientes muestran cómo la neuroplasticidad permite reconfigurar conexiones neuronales mediante cambios conscientes y sostenidos. Esto significa que tu cerebro puede adaptarse para sostener estados mentales más elevados cuando eliges practicar la presencia plena diariamente. La clave está en cultivar hábitos espirituales consistentes, orar sin rigidez ni dogmas específicos, practicar gratitud auténtica incluso ante dificultades e involucrarte activamente en actos de amor desinteresado. Con cada acto consciente, alimentas un campo energético interno potente, capaz de influir positivamente tanto tu realidad inmediata como la colectiva alrededor tuyo. Este fenómeno ha sido documentado incluso por físicos cuánticos, interesados en los efectos observables del pensamiento enfocado sobre la materia energética circundante. Por eso convertir las pruebas cotidianas en combustible para crecer, no solo eleva tu vibración personal, sino también contribuye a un cambio global mayor,
donde millones despiertan simultáneamente hacia nuevas formas de coexistencia armónica. En definitiva, ese salto profundo abre puertas hacia una existencia auténtica llena de propósito claro y alegría genuina, aunque transites caminos inciertos o complejos. Te invita a vivir desde el centro mismo del ser expandido, donde nada externo tiene poder definitivo sobre ti, salvo aquello que decides permitir conscientemente. Al transitar por senderos inciertos o complejos, te invita a vivir desde el centro mismo del ser expandido, donde nada externo tiene poder definitivo sobre ti, salvo aquello que decides permitir conscientemente. Este salto cuántico espiritual, desde el despertar de conciencia, no es solo un cambio momentáneo, sino una transformación profunda y sostenida, que nace al reconocer la vastedad interna y la conexión con todo lo que te rodea. Al permitirte habitar ese espacio interior, descubres que las limitaciones externas pierden fuerza y que tu esencia se vuelve la brújula verdadera. Esa guía inquebrantable que orienta cada paso con claridad y propósito. No se trata de evadir desafíos ni negar emociones, sino de integrarlas desde una perspectiva más amplia, consciente y amorosa. Allí reside la verdadera libertad. Cada momento vivido desde esta expansión es una oportunidad para elegir con plena intención quién quieres ser y cómo deseas relacionarte con el mundo. Así, tu vida comienza a reflejar coherencia entre pensamiento, emoción y acción, creando armonía interna que irradia hacia afuera. El salto cuántico espiritual implica también soltar viejas creencias limitantes, patrones repetitivos y condicionamientos heredados. Este acto valiente abre espacio para nuevas formas de comprender la realidad en sintonía con tu esencia auténtica. En esta senda, el silencio interior cobra protagonismo, porque permite escuchar más allá del ruido mental habitual. En ese silencio florece la sabiduría original, capaz de transformar cualquier duda en certeza luminosa. Reconocer tu poder interno no significa controlar todo a tu alrededor, sino responder desde un lugar consciente donde tus decisiones emergen libres del miedo o la resistencia automática. Ahí está el verdadero dominio personal. Permitirte este salto requiere paciencia contigo mismo y confianza en los procesos invisibles que están siempre operando para guiarte justo hacia donde necesitas estar. Cada experiencia es parte esencial del aprendizaje integral, necesario para consolidar esta nueva forma de ser. Cuando comprendes esto profundamente, ya no eres víctima circunstancial ni prisionero del pasado o las expectativas ajenas, sino protagonista activo del presente creado a partir de elecciones conscientes, alineadas con quien realmente eres ahora. Este despertar continuo te invita entonces a vivir plenamente despierto, atento al latido esencial, dentro del pecho donde reside esa chispa divina indestructible, lista para iluminar incluso los momentos más oscuros con claridad renovada e infinita esperanza. Recuerda siempre, nadie fuera puede definir tu valor, ni limitar tu luz salvo tú mismo, al ceder terreno ante dudas infundadas, o miedos sin fundamento real. Conservar firme esa soberanía interna es el mayor acto revolucionario disponible hoy día, para quienes anhelan trascender verdaderamente. El salto cuántico espiritual es menos un destino final que un camino vivo lleno de posibilidades infinitas, un viaje constante hacia adentro, donde cada instante ofrece la invitación abierta a expandir conciencia, abrazar autenticidad y crear desde el amor incondicional. En ese espacio radiante, emerge el verdadero sentido profundo, reconocerte como co-creador consciente de tu realidad vibrante, donde solo aquello permitido conscientemente tiene poder sobre ti. Allí reside finalmente la libertad genuina, no escapar del mundo sino habitarlo plenamente despierto, libre e íntegro. Ese es el regalo supremo al alcance permanente cuando eliges saltar sin reservas hacia lo desconocido,
confiando en ti mismo como fuente eterna e inagotable. Nada externo podrá jamás arrebatarte eso si mantienes firmemente encendido ese fuego interno sagrado, llamado ser.